parte del curso vamos a ver unos aspectos de la cinética de los procesos, o sea, la velocidad sobre todo. Entonces, empezando, nosotros ya vimos anteriormente todo sobre el equilibrio, y el equilibrio nos marca hacia dónde procede el sistema, pero no nos dicen acerca de qué tan rápido. Entonces, precisamente en la parte de cinética, y estamos hablando de intra o interfase, vamos a ver qué tan rápido alcanza a llegar. Ahora, en general, la fuerza motriz para las cinéticas es qué tan lejos están del equilibrio. Y la velocidad es proporcional al coeficiente de transporte que vamos a hablar en las clases primero, y energía de activación cuando estamos hablando de una reacción. El equilibrio predice que vamos a tener, o el sistema tiende a tener temperatura uniforme. También con respecto a la presión, cuando no hay ninguna barrera como una membrana, entonces en general se tiende también a presión uniforme. En una misma fase también se tiende a igualar las concentraciones, y cuando tenemos un sistema de multifase, entonces pues ahí buscamos la uniformidad de potencial químico o la fugacidad parcial. Y justamente cuando estamos fuera de equilibrio, la transferencia de calor, si estamos con calor de conducción en la misma fase, tenemos de que la diferencia de temperatura con respecto a la distancia multiplicado por un coeficiente de, conductividad de material. Si estamos en un sistema heterogéneo o multifásico, entonces vamos a tener que la transferencia de calor está dado por el coeficiente de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas en las diferentes fases. Ahora, con respecto al flux o al flujo másico, vamos a tener en una sola fase, pues, el flux o el flujo de molar o másico por unidad de área va a ser dado por la diferencia de concentración o el perfil de concentración con respecto a la distancia multiplicado por la difusividad. Y tenemos en interfase, o cuando tenemos un sistema heterogéneo, entonces vamos a tener el flux está dado por el coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de presión. Y en las reacciones, precisamente vamos a tener que la velocidad de reacción está dado por un coeficiente o constante de reacción multiplicado por la diferencia entre el Q, que es una medida de las concentraciones donde estamos, menos el K de equilibrio. Como vamos a ver más adelante, la velocidad de un proceso pues está dictado por la etapa que controle el proceso o la etapa más lenta. Y estos procesos pueden ser
procesos cinéticos que tienen que ver con la velocidad de reacción o de transporte, transferencia de masa. Y podemos ver en interfase, en una misma fase, son estos procesos relativamente rápidos si la energía de activación de la cinética es baja y depende del mezclado dentro de la misma fase. Ahora, cuando tenemos un sistema, un proceso que involucra una interfase, generalmente el proceso es más lento, justamente dependiente de las condiciones interfaciales y el transporte de reactivos y productos desde la interfase al seno de la solución o la superficie. Sin embargo, la velocidad de los procesos no depende necesariamente de la lejanía del equilibrio. Nosotros podemos tener un delta G favorable, o sea, negativo, pero no necesariamente implica una velocidad de reacción rápida ni de proceso mismo rápido. Tengo dos ejemplos de reacciones. El hidrógeno gas y el oxígeno gas da agua. Esto tiene un delta G sumamente negativo, o sea, el proceso a temperatura de 25 grados es muy favorable desde el punto de vista termodinámico. Pero esta reacción básicamente no procede sin una asistencia externa. O sea, tenemos que poner una chispa o subir puntualmente la temperatura o tener un catalizador muy bueno, precisamente porque pues, las moléculas de gas, tanto de hidrógeno y de oxígeno, son muy estables y requiere de un choque así enorme, ¿sí? Que se da cuando la energía cinética es muy elevada para que se dividen en sus radicales, el hidrógeno monotómico y el oxígeno monotómico para que se puede pues combinar para formar agua. Eso tiene una energía de activación muy elevada. Ahora, en el caso de la reacción de perclorato, pues es un oxidante muy fuerte, pero solamente se oxida cuando hay unos cuantos metales de transición, como el hierro, como el vanadio, como el titanio, y pues solamente pues reacciona con estos iones metálicos. Con los otros básicamente no reacciona. Ahora, ¿por qué hay ciertos procesos muy lentos? Podemos tener el paso controlante o el paso muy lento debido a la cinética química. La velocidad de esos procesos, como vimos con el agua, con la formación o la reacción de hidrógeno y oxígeno para formar el agua, de que depende de rompimiento y formación de enlaces químicos. Esto puede ser muy, muy lento. O la transferencia de electrones que lleva a cambios de estados de oxidación puede ser un proceso también muy lento. En estos dos casos vamos a utilizar el término
muy común de energía de activación. ¿Sí? Y precisamente es la energía que necesitamos para hacer estos cambios. En cuanto a procesos de transporte, tenemos que la velocidad a lo cual los reactivos se desplacen hacia los sitios de la reacción y los productos se alejan de los mismos sitios. Esto es muy, muy importante para sistemas heterogéneos porque pues, muchas veces estamos con un proceso de difusión muy lento, como vamos a ver en próximos videos. Depende de el perfil de concentración y además de que pueden estar muy lejos. Y en el caso de difusión en poros, o sea, de que no hay la velocidad de la solución para ayudarnos, entonces precisamente vamos a tener estos procesos lentos. Entonces vamos a hacer una clasificación de procesos. Y esto cuando nuestro sistema tiene varias fases, ¿sí? Entonces es un proceso heterogéneo y si tenemos una sola fase, entonces es homogéneo. Y de acuerdo con la etapa controlante, si está controlado por la velocidad de la reacción química o si está controlado la etapa más lenta, sea de transporte. Dentro de la cinética química vamos a tener grandes grupos de fenómenos. Uno es transferencia de átomos o podemos decir en complejación. Esto normalmente se lleva a cabo en un sistema homogéneo y ese es, bueno, un ejemplo de esto es la hidratación del ion de hierro 3 y puesto en contacto con el ion cloruro, hay una remoción del agua y su sustitución por el ion cloruro. Entonces, esto se lleva a cabo en fase acuosa y una sola fase. También podemos tener reacciones de tipo transferencia de grupo. Entonces, esto es cuando nosotros tenemos un rompimiento de enlace de un grupo y su sustitución por otro. Por ejemplo, en el caso de, bueno, esta organometálico o sea, de que el sílice con grupos funcionales de cadenas orgánicas y la sustitución de el otro, el OR', por uno de OH y esto forma pues la molécula de R' con OH. Y tenemos de transferencia de electrones propiamente, o sea, la reacción global es que se muestra ahí es cobre 2 más hidrógeno. Tenemos la formación de cobre metálico y la formación de 2 hidrógenos iones. Esto en realidad es una combinación de dos reacciones, uno de oxidación de hidrógeno y otra de reducción de cobre. Entonces podemos dividirlo en sus dos semireacciones, que es el cobre 2 más, adquiere los dos electrones. Hemos visto cómo se puede hacer esto
o electroquímicamente o de una reacción redox y se forma el cobre metálico. Ahora, esto no puede estar separado de una reacción de oxidación. Entonces tenemos el hidrógeno, gas que pues se disuelve en el líquido y se forma hidrógeno, el ion hidrógeno. Ahora, podemos imaginar de que esto es una reacción, dado la dificultad para el hidrógeno gas para primero entrar en la solución y el otro es para que se rompe el hidrógeno monoatómico para requerir energía. Ahora, se ve en las imágenes, pues, ejemplos de reacción homogénea que se lleva a cabo en una sola fase y abajo tenemos una reacción heterogénea, donde pues nuestros reactivos van de la solución, el seno de la solución hacia la derecha y pasa por una capa líquida y luego una capa de producto inerte hacia la izquierda hasta el sólido que es autorreactivo. Entonces, precisamente los reactivos van de la derecha a la izquierda y los productos formados van, si están solubles, van de la izquierda a la derecha y tiene que pasar por la capa de inertes y la capa de líquido hasta llegar a la solución, el seno de la solución. Pero hay sistemas donde empezamos con una sola fase y se forma otra fase. O sea, de que empiece siendo una solución homogéneo, pero termina siendo pues la formación de un sólido heterogéneo. Entonces, esto justamente está en el fenómeno de precipitación o cristalización y también la formación de, por ejemplo, la precipitación de la formación de gotas de agua cuando el ambiente está sobresaturado de agua. Ahora, precisamente la formación de neblina. Ahora, en el caso de las soluciones con sal, la fuerza motriz es el Q o el producto de los iones comparado con el KCP, o sea, de que el producto de solubilidad. Y manejamos la fuerza motriz como el índice de saturación, el IS, que es el Q entre el KPS. Ahora, la nucleación de esta sal no es fácil porque, pues, en un principio nosotros tenemos de que la formación de un dímero y trímero y finalmente para el clúster crítico implica una reducción de entropía. Entonces, pues precisamente la energía de Gibbs que nosotros tenemos es en el crecimiento, de que cuando la reducción de energía libre de Gibbs está dado por una reducción del área por unidad de mol. Esto multiplicado por su tensión superficial.
o interfacial. Ahora, un recordatorio con respecto al área superficial de partículas. O sea, de que cuando empieza a formar este núcleo o clúster crítico, vamos a tener nanopartículas. Va a ser muy chiquito. Entonces, precisamente el área superficial por mol entre el volumen por mol es la cantidad de superficie que nosotros tenemos por partícula por el número de partículas por mol. Eso como ya vimos anteriormente, eso depende de qué tanto lo dividimos. Entonces, el volumen por partícula multiplicado por las partículas por mol. Ahora, el número de partículas por mol se cancela y nosotros tenemos de que el área superficial por mol es igual a 6 entre D. Entonces, si nosotros tomamos el hidróxido de cobre, o sea, de que el peso molecular y su densidad, entonces vamos a tener, pues, de acuerdo con el volumen, tenemos la cantidad de metros cúbicos por mol. Y el área superficial por mol, o sea, de que vamos a tener dependiendo de el diámetro. Ahora, para un área superficial, para un diámetro de 2.3 nanómetros, o sea, de que nos da un área superficial de 5 por 10 a la 4. Ahora, un poco más grande y nosotros tenemos un área superficial de 3 por 10 a la 4. Ese es en metros. Ahora, cuando tenemos nucleación homogéneo, o sea, de que nada más la sal dentro de una solución acuosa o cualquier solución, pero en este caso acuosa, vamos a ver de que precisamente el DNTG de proceso de nucleación al principio no está favorable. O sea, nosotros tenemos que vencer así un DNTG positivo. Entonces, justamente está dado por dos componentes. Está dado por un DNTG volumétrico, o sea, de que tiene que ver con el RT, LN, índice de saturación, o sea, estamos sobresaturados entre el volumen molar de la sal. Entonces, podemos ver de que, bueno, esto siempre es negativo. Sin embargo, para formar esta área, esta superficie sólida, tenemos que luchar contra la tensión interfacial de que se forma. Entonces, por esto, el delta G de superficie tiene que ver con la superficie que se forma. Y una vez de que pues, se forma el RC crítico, o sea, de que ese es la energía, el equivalente de energía de activación para la cristalización o para la nucleación. A partir de ahí, todo es para abajo, o sea, de que es así como una resbaladilla. O sea, de que una vez de que formamos el radio crítico, entonces ya es
súper negativo el detalle. Entonces, precisamente la velocidad de nucleación homogéneo tiene que ver con el RC, o sea, de que el índice de saturación y los, las características o las propiedades mismo de la sal, o sea, su tensión interfacial, sólido, líquido. Precisamente por eso podemos ver lo difícil que es formar los nanopartículas. En primer lugar, la energía de activación de la nucleación es muy elevada porque estamos haciendo una lucha contra la formación de una nueva fase de que tiene una área muy, muy, muy grande por unidad de mol. Ahora, precisamente una vez que ya se forma, si nosotros todavía tenemos un índice de saturación mayor que 1, entonces se va a seguir agregando y precipitando sobre lo mismo porque es muy favorable ya la reducción de área con el crecimiento de la partícula. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer eso? Bueno, precisamente trabajando muy, muy cercano al índice de saturación, pero igual a 1. Pero esto pues va a tardar muchísimo. Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de estrategias para eso. Y esto, pues, o bien de que se agota los iones, o sea, de que se alcanza el índice de saturación igual a 1, o de que nosotros protegemos las partículas alrededor de ellos, como nosotros hemos visto, con una barrera. Y justamente la, la barrera es lo que nos va a permitir que nosotros formamos las nanopartículas. Precisamente en la imagen de arriba, nosotros tenemos plata en la solución y pues tenemos un índice de saturación, vamos a decir, arriba de 1, pero nuestras partículas las vamos a tener rodeado o acomplejado con citrato. Entonces, este citrato forma una barrera y nosotros podemos meter un reductor que, bueno, podemos utilizar un reductor que vamos a ver más adelante de tipo hidracina o de los otros que son solubles y reducir, ¿sí?, la plata in situ, así a plata metálica. Y como está rodeado de citrato, ¿sí? Entonces, si tiene mucho citrato, bueno, se forma de un tamaño y si tiene poco citrato es de otro tamaño. Nosotros también podemos usar los polímeros, ¿sí? Polivinil piral de que PVP, que son surfactantes o son polímeros que tienen varios grupos funcionales de que pueden unir las partículas de oro en la solución cuando se está formando. Esto, pues, en la literatura de que está para esta
este curso, entonces se puede investigar. La otra cosa es tener una barrera física, o sea, de que podemos tener nuestras partículas, o sea, de que pueden ser sólidos, de que están cargados y pues se junten alrededor de nuestras sólidos en formación y ya se forman nanopartículas de que ya no se cambia su tamaño cuando hay una calcinación.